Hola José, soy Francisco y este es el segundo vídeo que voy a realizar para la asignatura. Esta vez voy a hablar sobre el barroco y empezaré con una pequeña introducción hablando sobre la definición de esta, también sobre la arquitectura, pintura y escultura. Comentaré también el vídeo de redes que nos ayuda a conocer los medios que usaron en aquella época para realizar las obras y también sobre la gran información que nos aporta David Hockney. Por cierto, he puesto también el vídeo de Heroes de Vivaldi y he de reconocer que es un espectáculo cómo canta el chico. Bueno, sigo. En cuanto a definición, constituye una ruptura definitiva con el clasicismo del arte renacentista. Es una respuesta al lenguaje clásico que ya había puesto en valor el mayorismo, pero que ahora se amplifica exagerando la expresión artística hasta niveles extremos. Existen dos fenómenos históricos que tienen una repercusión directa sobre la creación artística. La primera es la ruptura de la cristiandad entre católicos y protestantes y, en segundo lugar, el predominio de las monarquías absolutas. Ambos encontrarán en la obra artística su mejor instrumento de difusión, convirtiéndose en un arte de la propaganda. Por un lado, los nuevos ideales pregonados tanto por católicos como por protestantes, y por otro lado, la política del poder incontestable de las monarquías absolutas. El barroco se extendió por toda Europa y se generaliza el uso del arte como arma arrojadiza entre católicos y protestantes y como argumento político entre los reyes absolutos. Por esto se extiende de forma mucho más amplia de como lo hizo el Renacimiento. En cuanto a la arquitectura, pretende crear edificios de carácter propagandístico y de concepción espacial unitaria. El valor propagandístico hizo que convirtiera los edificios en escenarios, lo que explica la exageración decorativa en fachadas, retablos, capillas interiores, donde el papel de la escultura y la pintura es primordial. Se requiere unidad de espacio porque requiere la total integración de todo el escenario en un único espacio visual. Existen diferentes versiones como son las circulares, elípticas, octogonales, pero siempre se evita la sensación de armonía de las plantas centralizadas de la arquitectura clásica. En cuanto a la escultura, podemos encontrar escultura francesa, española y arte italiano. De esta última, estas obras eclipsaron en los otros lados del continente. Entonces, en esta faceta destaca la de Bernini, casi decisiva por la importancia internacional que tuvo y fue considerada el único difusor de la escultura barroca por todo el mundo. En cuanto a la pintura, existe una gran variedad de riqueza. Encontramos tenebrismo y naturalismo que definen el barroco en pintura. El tenebrismo, su definición, es el peculiar tratamiento de la luz, caracterizado por sus violentos contrastes de luz y sombra. El naturalismo representa el iconográfico que representa las escenas religiosas en un entorno coetáneo, en la época de la vida del pintor y al margen de su contexto histórico. El espectador en aquel momento se convirtió en otro protagonista. La arquitectura intentaba siempre captar la atención de éste. La pintura barroca es de pincelada abierta y predominio del color sobre el dibujo de composiciones abiertas, líneas diagonales y estructuras centrífugas. Tiene el tratamiento del color a su principal protagonista. Hubo dos figuras que fueron determinantes, como ya he comentado antes, Bernini y también Borromini. En Francia tiene su mejor ejemplo. La obra más descomunal, sin ninguna duda, fue el Palacio de Versalles. En cuanto a la teatralidad, representa la característica primordial de la escultura barroca. Esta siempre es una representación y por eso la arquitectura se pone al servicio de la escultura, convirtiéndose así en su escenario. En cuanto a España, la exageración textual y el sentido dramático cobró importancia simbólica la imaginería tallada en madera que tiene los pasos de Semana Santa en su representación teatral y escénica. En cuanto al vídeo de redes que pudimos
ver en los enlaces de YouTube, gracias a este vídeo, la verdad, he podido saber que autores tan famosos, como son Leonardo da Vinci, Velázquez, utilizaban la tecnología de aquel momento para realizar sus pinturas. Esta tecnología no es ni más ni menos que el uso de las lentes. Con el uso de estas se podían reflejar un diferente enfoque de nuestros propios ojos que no podían proyectar, de tal manera que se realizaban pinturas perfectas. Gracias a estas perfecciones hay obras que se pueden comprobar que usaron las lentes debido a pequeños errores que presentaban las obras, pero las pinturas de Leonardo da Vinci eran perfectas. Por ejemplo, no se pueden demostrar realmente si se usaron las lentes, o sea, de lo perfectas que son, es que no podemos observar ningún error. Entonces, esto es importante destacar, ya que un pintor, aparte de ser bueno, también tenía que ser tecnólogo, es decir, ser conocedor de las tecnologías que disponía para poder llegar a la perfección en sus obras. En aquella época, lo único que no existía era el uso de las sustancias químicas sobre el papel. Disponían de cámaras ocultas y lúcidas. La cámara oscura es una caja cerrada y un pequeño agujero por el que entra una mínima cantidad de luz que proyecta en la pared opuesta la imagen del exterior. Con la cámara lúcida, el autor tenía una superposición óptica del tema que estaba viendo con la superficie del cual estaba dibujando. Gracias a esta innovación, actualmente podemos ser conscientes de la importancia de esta técnica, ya que existe una alta demanda de estas obras, pero por desgracia es más alta la demanda que la oferta. Entonces, uno de estos factores hizo que apareciera lo que es denominado como la falsificación. Esto no es más ni menos que copiar una obra de tal forma que el ojo humano no es capaz de identificar si es verdadero o no. Se necesitan macroimágenes para determinar su veracidad. Incluso hay subastas en las que los compradores saben que son falsas y aún así las compran. Incluso todavía se discute si el plagiar es un arte. En cuanto a David Hockney, un pintor con muchos conocimientos a la pintura barroca, nos ofrece una valiosa información de cómo realizaban las obras los importantes pintores de las diferentes épocas del pasado. Entonces, él, en una pared, tiene una colección de muchas obras que le permiten ver las diferencias sobre cada época de cada pintura en cuanto al método y el proceso de elaboración. Y actualmente hay personas que le difieren su opinión, ya que, según estos, los vídeos empleados para estas elaboraciones eran de mala calidad, pero según él, esto no era así. Primeramente se usaban las lentes cóncavas, también la cámara oscura y la cámara lúcida. Entonces, esto se conoce actualmente, ya que gracias a la geometría se puede conocer hasta el zoom y la enfocación de la lente sobre la que proyectaban en la imagen. Entonces, Van Eyck, por ejemplo, no dio a conocer sus fórmulas porque no quería que otro las usara y realizara mejores obras que él. Entonces, posteriormente se usaron las lentes, los cuales los pintores podían realizar pinturas muy realistas y perfectas, aunque tuvieron diferentes problemas. Entonces, uno es que se podían comprobar zonas del cuerpo desproporcionadas sobre las pinturas que realizaron. Entonces, esto es debido ya que al cambiar el foco de posición se cambia la escala. Es decir, si la pones en diagonal no es lo mismo que si la pones de forma horizontal, ya que cambia el zoom. Entonces, como ya comentaba antes, al cambiar de foco de posición se cambia la escala, es decir, el tamaño de la figura. Por ejemplo, hay pinturas donde aparecen que las piernas eran demasiado largas en acordes con la cabeza. Entonces, otro problema era que al proyectar la imagen sobre el lienzo aparecían personas siempre zurdas, cuando en realidad eran diestras. Entonces, durante una época daba la casualidad que en todos los cuadros muchas personas eran zurdas. Pero la realización de las obras, sobre todo las del exterior, era muy importante conocer la posición del sol para obtener una buena luz.
Otras dificultades añadidas durante este proceso era el dibujar las telas y las armaduras. Eso se puede apreciar gracias al sombreado que aparece en las figuras, sobre todo en la armadura. Y en cuanto a la tela, se puede observar en el perfil de esta. Entonces, con la aparición de la lente, los artistas pudieron dibujar en los lienzos varias horas en una. Por ejemplo, en una de Caravaggio se puede apreciar este hecho, ya que aparecen las dos mismas personas, de la misma pintura, dos mismas personas, pero en diferentes posiciones y perspectivas. Y otro hombre en la mitad de la obra que está mirando a una zona que no quería que mirase el pintor. Entonces, esto fue un fallo en sí, pero tras el resultado tan positivo que fue para Caravaggio, no le dio tanta importancia a este hecho y prosiguió con sus trabajos. Entonces, como ya sabemos, la fotografía apareció en el año 1830. Entonces, ¿qué repercusión tuvo? Pues, por ejemplo, los reyes en aquella época contrataban a un pintor para que realizara una obra sobre la mujer con la que se iba a casar el rey. Entonces, el rey tenía máxima fiabilidad en el pintor, pero gracias al realismo de la fotografía, ya no hacía falta contratar al pintor porque con la misma fotografía era suficiente. Entonces los pintores tuvieron que adaptarse, a esta nueva situación. Por ejemplo, existe una obra en la cual aparece una princesa en una huerta. Claro, tú ves una princesa en una huerta y dices, bueno, encima era un poco de zoom lejos, no se veía del todo bien, pero claro, si acercas la imagen con el zoom, se puede observar que aparece el perfil de su cabeza hasta 10 veces, ¿vale? Entonces, en mi opinión, creo que la humanidad, a pesar de las dificultades que hemos tenido durante el paso de las épocas, siempre hemos podido seguir adelante y poder triunfar. Entonces, tal triunfo es reflejado ahora, aunque nos estamos convirtiendo más satisficados con la imagen que se nos ofrece. Y hace 20 años, por ejemplo, nos conformábamos con ver imágenes en blanco y negro. Pero, por ejemplo, actualmente hemos llegado hasta tal punto que muchas personas, de las cuales yo también me incluyo, en conseguir las fotografías con máxima calidad. Y eso es todo.